Bueno, aquí está Luis Herrero, que ha hecho un gran artículo. Buenos días, don Federico. Habla del liberalismo, yo creo que con recochineo, pero cita un artículo de Quintanilla tan bueno, que es clavado al que escribí yo en 1999, Viaje al centro de la nada. Con la diferencia de que aquel viaje al centro de la nada... de que han pasado 17 años. No, porque aquel... No, si quieres discutimos de eso. No, quiero decir que el artículo es muy bueno. Pero a la hora de ver dónde empieza el centrismo descerebrado y moral, etcétera, no es Mariano en Valencia. Mariano en Valencia lo consagra. Pero la renuncia al liberalismo y a la idea nacional se produce en la Internacional Mexicana, esa centrista y democristiana y demotonta que se inventa Aznar en el año 99 en México. Pero es verdad que el artículo está muy bien y a base de hacer... Bueno, es la coartada de Mariano para quedarse en el poder a toda costa, en el PP, es vamos a hacer un partido que no tenga principios para así la gente a la que le da igual lo que pase, nos vote. Bueno, tú te has quedado sin principios y además sin votos, porque la gente deja de votarte. Y además es que es mentira que la gente opere sin principios. Pues claro que es mentira. Bueno, Pedro J., me encantó tu artículo de ayer con la cara de Mariano, con el pico ese de cuervo. El dottore de la peste. El dottore de la peste. Es que yo también... presentaba el retablo de las máscaras de carnaval, sí, y creo que le corresponde ese atuendo a Rajoy. Es decir, Rivera era Pierrot, Sánchez Arlequino, el capitán Matamoros era Iglesias, y a Rajoy le correspondía ese lúgubre, ese tenebroso atuendo, porque él es el que está en la posición más antipática de todas las que están confluyendo en este debate sobre la formación de gobierno, porque, bueno, ya lo hemos dicho, es el perro del hortelano, ni come ni deja comer, está ahí como estorbo nacional, y ojo, que yo creo que su irresponsabilidad le va a pasar factura en todos los ámbitos. En el político hemos visto los sondeos del fin de semana que demuestran que, como comentábamos, el CIS nació ya muy anticuado porque habían pasado cosas importantes desde que se hizo el trabajo de campo, y es normal que los ciudadanos estén premiando a aquellos partidos como Soy Ciudadanos que se esmeran en intentar llegar a un acuerdo de gobierno, y esté castigando al PP y, ojo, a Podemos, que forman la pinza hasta ahora subterránea y cada vez más evidente de los que quieren por encima de todo repetir elecciones para que el drama de hace 80 años se repita ahora como farsa y representar la comedia de las dos Españas que no está en la sociedad real. Pero también tiene Rajoy el otro frente, el de la corrupción, y las revelaciones que este fin de semana hemos publicado en El Español. Ayer, con la confesión de Jaume Matas de que no solo había recibido indicaciones telefónicas de favorecer a Villarmir en el concurso del Hospital de Son Espases, sino que en la propia sede de Génova le entregaron el convoluto. Acordaros que convoluto era aquello que recogía... Sí, pero el convoluto era la dinero, pasta del que tenía Guido Brunner para Bien. comprar secretarios de Estado del el Consejo Esta de vez Ministros. el convoluto era las instrucciones presuntamente preparadas por el propio equipo de Villarmir, por la propia OHL, que venían a decir que había que poner en el pliego de condiciones del hospital. Y Matas le entrega ese sobre que había recogido en la calle Génova a su consejera de Sanidad, Aina Castillo, que reconoce haberlo recibido. O sea, estos son ya hechos... Pero ya se lo reconoce al juez. Al juez Castro, que sin duda va a hilvanar una cosa con otra, porque recuérdese que ya había Bárcenas declarado al otro juez, a Ruz, que Villarmir dio 300.000 euros en la última campaña, la del 2011, al PP, y que quiso que quedara muy claro que Rajoy supiera que había dado él el dinero, y
Bárcenas lo recondujo a través de Roma y Beccaria. Pues a mayor abundamiento, hoy lo que El Español revela es que a Francisco Granados, el vicepresidente detenido, encarcelado por la Púnica, le incauta a la policía una agenda con su contabilidad rudimentaria, en la que, entre otras cosas, pone el dinero que él se llevaba, identificándolo como ME, el tío en inglés, dice esto para el bote, esto para la buchaca. Bueno, pues ahí están consignados pagos sistemáticos de un tal JLM. Y no es solo, como habéis dicho bien en el resumen, que la policía cree que JLM es Javier López Madrid, el yerno de Villarmir, es que Marjaliza, yo espero que los oyentes no se pierdan en esta trama de corruptos y en esta cuerda de presos, de posibles de presuntos presos o de aspirantes a presos. Marjaliza, el cómplice, el constructor, el amiguete que se repartía el tinglao con Granados, ha identificado JLM como Javier López Madrid. Entonces, claro, la suma de todos estos ingredientes, de todas estas singularidades que se dan en el caso Villarmir, lo hacen completamente distinto de todos los demás pagos que los constructores, que los contratistas de obra pública hacían en Génova, porque tal y como declaró Bárcenas, pues eso era no a cambio de nada concreto, sino a cambio de que te trataran bien, o de que si tenías un problema el tesorero llamara a un ministro para que se tomara un café contigo. Pero aquí, por primera vez, aparece el doudés. El do, los 300.000 euros, el dinero que López Madrid entrega al PP de Madrid. Y el des, las gestiones para amañar el hospital. Resultado, un cohecho como un piano. Ya no estamos hablando de prevaricación, ni de delito fiscal ni de delito electoral. El juez Castro tiene el balón en el punto de penalti, es decir, o sea, todos los elementos indiciarios de un cohecho, de pagar al partido a cambio de una macroadjudicación. Bueno, hay muchas historias hoy de tal. Antes hemos recordado que Iglesias se presentó disfrazado de Rajoy, con el smoking de Rajoy, por eso eran 6 o 7 tallas más grande, parecía el espantapájaros del Mago de Oz, pero con un tío que ha sido imputado por humillar a las víctimas de la ETA. Este tío, en el programa La Tuerca, que como revelaba y revela Riobó, el que era el productor de La Tuerca, del programa que durante años ha estado cobrando de Irán haciendo Pablo Iglesias, este tío apareció encapuchado como si fuera una etarra, anunciando la disolución del Partido Popular, el partido de Miguel Ángel Blanco. Y ha sido imputado por apología del terrorismo, burla de las víctimas, etc. Pues se presenta allí con el Facu Díaz, yo no sé qué tienen estos, que nunca se dan el nombre completo, el Facu Díaz, como Erquichi. Hombre, si el presidente del Congreso es Pachi. Sí, pero Pachi ha hecho cosas que nos harán helar la sangre. Pero ponerse una capucha anunciando la disolución del partido de Miguel Ángel Blanco, esto ya... Bueno, ese es Pablo Iglesias, el que decía que solo la izquierda Berchale, o sea, la ETA, había entendido la transición, que aquí no ha habido nunca democracia. Por eso está él colegueando con los titiriteros y por eso pasa en Madrid todo lo que pasa. Pero, en fin... Hay más noticias porque es que no para de tal. Para la historia del elogio, la entrevista de ayer de Sostres a Rajoy, bueno, tuve que ducharme 2 veces porque el almíbar al leerla me había tapado los poros. O sea, yo no he visto un lametón tan untuoso en mi vida. Ni sabía que le había hecho una entrevista. Es que no solo yo creo monstruos, tú también.
Bueno, pues la cuestión del smoking, analizada por algunas de las plumas más importantes de este país, da hoy mucho que hablar en la prensa. Hoy, por ejemplo, habla de ello Cuartango en las páginas del Mundo, el smoking de Iglesias. Dice que el smoking no es una provocación, es una declaración de principios. La otra noche vimos al Pablo Iglesias auténtico, porque su verdadero disfraz es vestir siempre en mangas de camisa. Eso es lo que dice Cuartango. Bueno, él es, su verdadero disfraz es el disfraz. Es tan inauténtico que puede hacer de sí, todo. Smoking y retales, es como lo titula hoy Raúl del Pozo. Del Pozo dice que, bueno, que las redes sociales han ampliado la banalidad del espectáculo y se habla más de la alfombra roja, de los fajines, de los chalecos. La gente se pregunta cómo es posible que el dirigente de Podemos fuera a ver al rey en mangas de camisa y a los Goya con smoking, o cómo Pedro Sánchez está tan vampirizado por Pablo que se quita la corbata para ir a los Goya. Bueno, ¿no? pero que la casta a la que él respeta es la casta progre a la que pertenece. Claro, prioriza. Claro, pero si él lo tiene muy claro, oye... En este punto es en el que se fija hoy también Bieito Rubido. En ABC dice que el atuendo es la primera expresión de la persona. A través de él se envían mensajes a los demás, en la mayoría de las ocasiones inconscientes. Esto último es lo que hicieron este sábado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Uno con un vestuario inadecuado que de algún modo violentaba el protocolo establecido al dejar en evidencia a los anfitriones, el otro con una etiqueta que confirmaba hasta qué punto todo en él es una provocación epidérmica e incongruente. Bueno, esto es lo que se habla de... Lo fundamental era 4 tallas más grande y yo creo que vamos a la investidura de Cornejo en el caso de que llegara la investidura de este tío. Lo singular es la atención desmedida de la clase política pues a algo que es muy importante, pero bueno, pues dentro de un nicho como es el mundo del cine. En los Estados Unidos nunca ves a los miembros del gobierno, Obama, ni Hillary Clinton, ni a los senadores, ni a los congresistas. Tú no ves a las figuras de la vida política nunca en la ceremonia de los Oscar, y eso no hace menos digna ni menos importante la ceremonia de los Oscar. Bueno, es más bien la representación de la separación entre la vida política y la vida civil y la sociedad civil. Y precisamente diríamos el pequeño tamaño, lo parroquial, lo diminuto de la sociedad española queda reflejada en esa mezcolanza. No, lo diminuto no, lo corrupto. Bueno, lo corrupto, porque es gente que vive del saqueo de fondos públicos en el año del gran escándalo del cine español, en el que ya es el remate de todos los escándalos. Federico, oye, pero que va un tío que vive de condenar la corrupción, va a un antro en el que no dice siquiera hay que limpiar el cine, sino que es que si me ha dicho Resines que como no me pongan el smoking me pega. O sea, no, sí, pero si él hizo con Willy Toledo en el cine, no sé si es el Monumental, aquí en Madrid, el gran numerito de homenaje al gorila rojo cuando murió. En pero si es un titiritero. Es una muestra de la inseguridad de la clase política. Es decir, como si necesitaran de la legitimación de personajes populares en otro ámbito. No, de la verdadera casta, que es la casta progre. Bien, pero diríamos que una de las características del franquismo pues era que todos los prebostes siempre se mezclaban con los deportistas y los toreros. Deportistas, toreros, bailaores y tal. Sí, pero eso Franco enaltecía al torero. Sí, o bueno, sea, en definitiva... Franco no iba a saludar al torero, el torero iba a saludar a Franco. En definitiva... No, es que la casta progre está representada por esa patulea que cuando no nos insulta, nos desprecia, y cuando no nos roba. Yo estoy de acuerdo con Federico de Pedro. Yo creo que lo que ayer puso de evidencia, antes de ayer, Pablo Iglesias, fue que él llega con un discurso de rechazo a la casta política, como si eso fuera un apestado. Yo nunca vestiré como ellos, nunca hablaré como ellos, sin embargo, como ellos. Aspira a formar parte de una nueva aristocracia. No aspira. Él dice, yo soy uno de ellos, no aspiro. De hecho, formo parte de ellos y ahora sí me pongo el uniforme de ellos. No tengo ningún reparo en vestir como ellos. Como dice Ana Romero, perdón por citar
recordarla una vez más. ¿Por qué? Hemos pasado... No, Perdón, ¿por qué? Federico pone siempre objeciones No, a no, la objeciones referencia no, sana. son puras Pero bueno, ¿no? como bien ha escrito, hemos pasado de el dirigirse al rey como señor a llamarle de tú sin pasar por el usted, que yo creo que es lógico que alguien que se siente republicano pues trate de usted simplemente, o que no comparte los valores monárquicos, mantenga las formas llamándole al jefe del Estado de usted, pero a mí sobre todo en un acto representativo como es una ronda de consultas políticas prevista por la Constitución. En público yo no lo haría, en privado sí, pero no iría de trapillo, no iría de mendigo con unos lamparón, no iría a ver al rey. Claro. O sea, ¿por qué no? Primero, porque eso es un insulto a él y a mí. Sí, y luego porque al representar yo a cientos de miles de personas, estoy degradando lo que represento. Pero es que lo de los Goya es la quintesencia de la casta progre. Ellos son los que legitiman. No es casualidad que el casting titiritero lo dirija la hija de Carmena, que fue la más ovacionada de los Goya. O sea, ojo con el asunto. En Pero, Libertad fin. Digital está la última hora de lo que ha sucedido este fin de semana en Madrid con los titiriteros. La nota que ha publicado a través de su Twitter, una vez más, la concejala de Cultura. Mayer pide ahora retirar la denuncia que ella misma interpuso contra los titiriteros. Dice que la denuncia es un ataque a la libertad de expresión, la denuncia que ella puso. Sí, y precisamente esa confusión no es libertad de expresión, es defensa de la democracia, es lo que nos dice hoy el editorial de La Razón. También artículo de Alfonso Usía en las páginas del mismo periódico. Frau Mayer dice que esta Mayer de Podemos no puede seguir en el ayuntamiento, la identidad de los titiriteros apenas importa, nunca ha sido interesante conocer la identidad de los imbéciles, es lo que dice Alfonso Usía. En las páginas del País la verdad es que cuesta encontrar la noticia, muchas referencias a la misma que es la casta. En el resto de diarios, pero en la página 20 sí que encontramos una referencia con la reacción de Colau, la alcaldesa de Barcelona. Colau pide la libertad de los 2 titiriteros encarcelados. Me lo manda un oyente, la reacción de Sor Lucía Caram contra Ada Colau, porque claro, en esas bandas de monjas alféreces y alféreces monjiles y la Meona de Barcelona y tal, entre ellos se llevan a matar. Entonces Colau pide la puesta en libertad de los titiriteros y en un tuit dice Sor Lucía Caram: si se hubieran burlado o atacado a ella o a sus protegidos, otra sería su reacción, Ada Colau. No todo vale. La monja lo mismo, vuelve al Vaticano. Adiós. A mí, fijaos, me parece que la decisión de Ismael Moreno de dictar prisión incondicional para estos 2 titiriteros es discutible. O sea, es decir, la prisión incondicional, la prisión preventiva, siempre es una medida extrema y tiene que realmente haber una amenaza, un riesgo de destrucción de pruebas fehaciente, un riesgo de fuga. Bueno, yo no digo que no sea acorde a derecho, a derecho pero el ámbito en el que había que dilucidar este asunto no es el penal, que es subsidiario. También Digo, el penal. no, o diríamos, no es solo el penal, que para mí es relativamente secundario, sino el político. Es decir, porque lo importante, y ahí está para el que lo quiera leer, es la segunda sinopsis que la compañía de títeres desde abajo presentó en su propia página web y que todos podían haber leído. Y entonces Eso lo publicamos el sábado en Libertad Digital. Bueno, está y en el español también. Y en el español también, y sirvió de base a un rugido del león, es decir, a nuestro editorial que escribí personalmente el sábado por la mañana. Claro, o sea, que eres tú el león. Bueno, a veces hay que serlo. Es el jefe de la manada. Bueno, en todo caso, que titulábamos Los títeres de Doña Manuela, porque el problema es que esa sinopsis en la que habla de la violencia estructural que sufre la sociedad como consecuencia de la existencia de la propiedad privada. Claro, es decir... y cobran. Así lo decían, o sea, dice la violencia estructural sobre la propiedad privada. Segundo, la imposibilidad de disponer del propio cuerpo. Claro, de las mujeres. Dice, claro, todos estos... ese ataque al Islam, estas posiciones, que se vea. Dice, el monopolio de la violencia que ejerce el Estado. Claro. Bueno, pues que es lo mismo que denunciaba Iglesias
cuando defendía las mismas posiciones de Charlton Heston en relación al derecho a portar armas. Sí, pero él para otra cosa. Bueno, bien. El Charlton Heston era para defender el bien y él para atacar. Bueno, sí. Yo creo que los extremos se tocan. Yo estoy en contra del derecho a portar armas. Sí. Yo estoy en contra del derecho a portar armas de fuego. Pedro, es un disparate monumental. Y comparar a Charlton Heston, el Cid, con Pablo Iglesias, demuestra que el ping-pong hace extraños compañeros de argumento. Si yo estoy repudiando por igual, a mí lo mismo si me da. Lo que me molesta es por igual. Bueno, bien, pero, o sea, Pablo Iglesias invocaba el derecho de las panteras negras y Charlton Heston lo que invoca es que cualquier ciudadano pues pueda llevar un Winchester en bandolera por si alguien entra en su propiedad, pegarle dos tiros. ¿Quieres decir lo que dice la Constitución americana? Bueno, cuando bien, la cambien, bien, cuando sí, la cambien. Es que Pablo Iglesias, que la cambien. bien, cuando la cambien. Bien, pero Charlton Heston está usando la Constitución americana en defensa del derecho que la Constitución americana. Bueno, Pablo Iglesias es Pablo un Iglesias sujeto. Invocó el mismo Pablo principio. Iglesias no es Charlton Heston. No es Charlton Heston. Ni Marlon Brando, ni la Asociación del Rifle es los bolivarianos, ni los iraníes. No, señor. No, señor. Es que esa banalización. No es la banalización. Es un extremista como Charlton Heston. No. Es un sicario de Irán, un sicario de Venezuela. Cosa que no es Charlton Heston. Es un extremista de distinta naturaleza de otro extremista que es Charlton Heston. Vale. Y yo estoy en o sea, como la policía y la ETA, ¿no? No, que los dos llevan armas, pero es claro. que, perdona, es que Charlton Heston no representa al Estado. Ni la Asociación Nacional del Rifle representa al Estado. Vamos a ver, este debate, Federico, parte exactamente de mi referencia crítica a la denuncia de los titiriteros del monopolio de la violencia por parte del Estado. Es que yo considero que el monopolio de la violencia por parte del Estado es uno de los rasgos esenciales de la civilización contemporánea y del Estado de Derecho y de los sistemas democráticos. Y por lo tanto, ¿desde cuándo cualquiera... Claro que excluye. El monopolio. ¿Cómo que va a excluir? Es decir, si tú defiendes el que cada uno, en función del derecho de autodefensa, pueda portar armas y utilizarlas en la vida cotidiana, no estás concediéndole al Estado el monopolio de la violencia. No, señor. El monopolio de la violencia consiste en que si alguien te ataca violentamente... ¿Y cómo te vas? Y si alguien te ataca, ¿cómo te vas a defender si el Estado no está? Quien tiene que retribuir, quien tiene que condenar al agresor es el Estado. Mira, Pedro, tú has leído mucho matar a un ruiseñor, pero no has matado a un pajarito. Yo estoy... Mira, Pedro, que no se puede comparar a Charlton Heston con Pablo Iglesias, hombre, que no es lo mismo un policía que un terrorista. Que no, señor. Pero bueno... Si dos personas de planteamientos muy distintos están defendiendo... Uno está defendiendo lo que dice la Constitución americana. Exactamente. Y otro está atacando los fundamentos de la Constitución española, que va con un colega de la ETA que dice... que sale disfrazado de etarra diciendo que va a disolver el Partido Popular. Federico, ¿quieres que te ponga el corte en el que Pablo Iglesias invoca exactamente lo que tú acabas de decir, la Constitución americana? Pablo Iglesias puede ser tan tramposo como tú en ese argumento. Con la diferencia que Pablo Iglesias cobra de Irán y tú no cobrarías nunca de Irán. Vamos a retomar la enumeración. Es que tenemos que coleguear y progrear. Pues no, señor. Pablo Iglesias no es como Charlton Heston. Pero ni Estados Unidos es como Venezuela, en ese ni como punto Irán. Específico defienden lo mismo. En ese punto específico defienden ¿Cómo van a defender lo mismo? Lo mismo. Lo que está defendiendo y además Iglesias con los mismos argumentos. Mentira. Lo que está defendiendo Iglesias, tramposamente lo mismo que tú, es el derecho a tener armas para dispararle a la policía. Eso es lo que está defendiendo Pablo Iglesias. Lo que han defendido en ATAC toda la vida. Lo que ha defendido Errejón cuando firma ACAB. Invocando la Constitución americana. Are bastards. Por cierto, todavía no has jugado al ping-pong con Errejón. Pero Errejón... si todo llegará. Todo llegará porque a todo llegamos. Tiempo. Pero todos los policías son hijos de puta. Así firma Errejón.
Bueno, la defensa de las armas de esta patulea es para dispararle a la policía, no para defenderse ellos. Vamos a ver, Federico, es que yo no estoy defendiendo a Pablo Iglesias. ¿Cómo que lo estoy atacando. Estás comparándolo con Charlton Heston, porque así quedas de un centrismo mirífico fantástico. Venga, hombre. No, estoy enumerando los aspectos que según la sinopsis de la compañía de títeres configuran la violencia estructural. Y nos hemos encallado en el monopolio de la violencia por parte del Estado. Lo que yo decía, el rugido del león, y volveremos a estar de acuerdo ahora, es que en definitiva todos esos rasgos, todo esto que acabo de decir, la denuncia de que la mujer no puede disponer del propio cuerpo porque hay límites al derecho al aborto, la denuncia de la propiedad privada como fuente de desigualdad y de violencia estructural, todo eso es el programa electoral de Ahora Madrid y es el imaginario ideológico que da sustento a la candidatura que ha llevado a la señora Carmena a la alcaldía. Por lo tanto, la responsabilidad del equipo municipal es doble y hay una responsabilidad que han tratado de dirimir rompiendo el contrato con una empresa, con un suministrador externo, que es la de vigilancia de que la actividad se desarrolle sin vulnerar la ley. Pero claro, hay otro aspecto muchísimo más grave, que es la responsabilidad política en introducir, en utilizar a la ciudad como el retablo de ese teatro de títeres de cachiporra en el que, con un maniqueísmo digno de mejor, vamos, con un maniqueísmo simplón y con un maniqueísmo que no tiene nada que ver con la realidad de la sociedad, se divide a los madrileños en solidarios, insolidarios, clericales, anticlericales, etcétera. Por lo tanto, este no es un episodio banal y yo creo que exige de responsabilidades políticas, de un debate a fondo en el ayuntamiento. Es la alcaldesa la que tiene que pedir perdón por lo sucedido. No, la que tiene que dimitir. Bien, bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es destituir a la responsable de cultura. Y si no lo hace, yo creo que habría base... Zapata, el antisemita, si es la sustituta de Zapata. Pero alguien va a dar la batalla de fondo, diciéndole a los tuits de la concejala y a toda la parafernalia de Podemos que es rigurosamente falso, de toda falsedad, que esto esté amparado por la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión tiene unos límites que son la ley. Y cuando tú vulneras la ley no puedes invocar la libertad de expresión. Por eso existen delitos como, por ejemplo, la apología del terrorismo, como, por ejemplo, la apología del delito. Y el desprecio de las víctimas del terrorismo, que es por lo que está imputado el Facu Díaz, que es el colega con el que va disfrazado de espantapájaros, hubiera sido smoking, un comportamiento manifiestamente delictivo solo por el hecho de que se produjera. Y se agrava por el hecho de que vaya dirigido a un público desprotegido como es el público infantil, que también tiene una serie de protecciones. Entonces, si ahora de lo que se trata es de hacerles el juego y de trasladar este fenómeno a un mero episodio de libertad de expresión, hemos perdido completamente el norte de la cuestión. Porque ya te digo la cuestión de la responsabilidad penal de los titiriteros siendo relevante es secundaria respecto a la responsabilidad. No es secundaria. Vamos a ver. Es ahí donde yo discrepo contigo, Pedro. Es que donde yo trataría de enfocar la cuestión es ni siquiera los titiriteros están por encima de la ley. Pero la prueba de que vamos a ver, la prueba de que los titiriteros no están por encima de la ley es que están en la cárcel. Y la responsable de contratar a los titiriteros está haciendo notas a favor y en contra. Y la número 1 del ayuntamiento no está dando ningún solo paso para hacerle pagar por su responsabilidad. Por y por lo tanto yo sí que pienso que esto debería dar motivo a en el caso de que Carmena no tome medidas contra, es decir, no destituya a Celia Mayer, yo creo que hay un argumento muy sólido para que, de acuerdo con la fórmula
que propuso Esperanza Aguirre, haya una moción de censura contra Carmena en el ayuntamiento. Dicho lo cual, yo me aferro, claro, como Pedro no te llevan por ahí por las televisiones a colorear con Inda, pues claro, aquí se desbrava y hace Yo soy persona non grata en el imperio del duopolio. Bueno, pues no eres el único. Con la CEL, Federico, ¿a quién se lo enviamos a Mayer, porque es que además tiene una piel que válgame Dios. O sea, claro, tal vez sean los disgustos o que muchos años de ocupa por ahí en el Patio Maravillas con Zapata, pues ha dado lugar a esa situación. Bueno, Celia Mayer la va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera, estrías, pequeñas arruguitas. Claro, se refiere a la dermis, no al alma. Claro, es que actuamos por dentro. O sea, por dentro de la parte interior de la piel, o sea, no la parte, digamos... Lo puede encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia... Pues estamos con Electro 3, son 3 días por delante para comprar, qué sé yo, un frigorífico, una lavadora, un portátil... Calefacción, porque viene el miércoles se echa la nieve encima, Luis. Como tiene que ser, claro que sí. Bueno, pues un 15% adicional en muchísimas marcas: Dyson, Philips, Mulinex, Tefal, Babyliss, AEG, Siemens, Liebherr, Samsung. Bueno, esos son electrodomésticos. En electrónica, Panasonic, HP, Acer, Loeb, Samsung. Bueno, tienes un 15% adicional hasta el miércoles 10 de febrero, así que estáis tardando en ir a Electro 3. Bueno, una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo, Luis, aprovecha este par de días, porque luego va a venir la nieve de verdad. Bueno, y de verdad. Ya te he dicho antes. Ayer veía la temperatura en mi pueblo. Decía, la mínima 1 bajo cero, poco. La máxima 3 grados. Digo, Bueno, hoy lo que hay es viento muy fuerte en La Coruña, en Lugo y en Asturias. Olas de 9 metros o más, por lo tanto, problemas para circular en las carreteras costeras. Lloverá un poquito más en el Cantábrico, en León, en la raya de Portugal, pero poca cosa. Las temperaturas todavía pasables, 7 grados en Madrid, camino de 12, máxima, Málaga 22 grados y la mínima, Teruel, 1 bajo cero. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días, publica un gran informe sobre el peligro del estallido de la burbuja de la deuda pública a nivel internacional, que hay que leerlo con calma, tranquilamente, en Libre Mercado, en Libertad Digital. Gracias. Pero vamos a ver cómo está la bolsa. Bueno, pues el IBEX 35 en este momento abre con ganancias moderadas, está anotándose un ligero 0,25%, por lo menos está en verde. Buena parte de los valores del 35 así se presentan, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Está cotizando en 8.521 puntos. En el mercado de renta fija es donde tenemos peores noticias. La prima de riesgo sigue con esa tendencia alcista, está en 133 puntos básicos, de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,62%, y solo 2 apuntes. Esta semana la mayor parte de las bolsas asiáticas van a permanecer cerradas por la festividad del nuevo año lunar y bueno, pues el informe de empleo de Estados Unidos que se publicó el viernes está por debajo de las expectativas, 151.000 empleos nuevos frente a los 190.000 que se esperaban. Eso hizo que Wall Street cayera y parece que eso va a marcar también la tendencia esta semana. Bueno, pues vamos a la noticia de interés general de la ONCE. A ver. Laura. Pues Van Morrison ya tiene su medalla que le acredita como Caballero del Imperio Británico, un título que ha recibido de las manos del príncipe Carlos. Con esta medalla se premian los 50 años dedicados a la música del León de Belfast. Ya está todo dicho sobre Van Morrison, es uno de los grandes, uno de los cantautores más importantes de la historia, y para resumir un poquito, porque podríamos estar toda la mañana, es el autor de canciones fundamentales como Gloria, Brano Girl, Evening Shadows, Philosopher's Stone, y de discos como Astral Weeks y Moondance, considerados 2 de los mejores discos del siglo XX. Dicho lo cual, es el momento de irnos a Nutrament, porque a lo mejor lo que le pasa a Celia Mayer es que no se acordaba de que había presentado una denuncia. Y claro, cuando se dio cuenta de que había presentado una denuncia, dice, pero ¿cómo he puesto una denuncia contra mis colegas?
Y eso pasa porque no toman Nutrament, Vanessa. Pues lo único que se necesita son 2 cápsulas al día de este producto, de Nutrament, porque es el mejor aliado para conservar la memoria. ¿Por qué? Pues porque contiene fosfolípidos, vitaminas y minerales, y además se puede encontrar tanto en farmacias como en tiendas de dietética. Bueno, pues ¿por dónde van los tuiteros hoy? Pues imagínate, los tuiteros hoy van de títeres. Sí. Ramón Oria dice que ¿dónde está? Hoy tuitiriteros. Sí, tuitiriteros. Sí. ¿Dónde está la Fiscalía de Menores? Se pregunta Ramón. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? ¿Os acordáis de la portada, Fiscalía... la portada del País? Esa fotografía de Rivera con su niña en brazos. ¿Os acordáis? Cuando salió la Fiscalía, el defensor del pueblo andaluz, del menor, en fin. Bueno, pues a ver ahora dónde están. Los defensores de los estaba menores. Rivera, estaba pensando en Albert Rivera, ¿no? Era el torero. No. Rivera, Eugenio dice que los titiriteros son solo unos pringados de la CNT que han sido utilizados para provocar, han sido utilizados por parte del ayuntamiento. José Manuel dice que siempre estamos pidiendo contundencia con la apología del terrorismo, que por favor no nos alarmemos al tenerla, que no tengamos miedo al tener esa contundencia que tanto pedimos desde los medios. Y Evelio dice que tras el espectáculo del carnaval, ¿cuál va a ser el programa del Ayuntamiento para la Semana Santa? Pues no sé, eso es verdad. Lo mismo ahora. Bueno, la última vez que hubo en España ayuntamientos de esta naturaleza, es decir, durante el trienio liberal, en la etapa en la que mandaban los comuneros, lo que hicieron fue simplemente prohibir no las procesiones, pero sí el desfile de personas encapuchadas. Y la consecuencia fue, naturalmente, que durante 2 años pues prácticamente no hubo procesiones en ningún lugar de España. Bueno, al menos no llegaron como Fouché directamente a ametrallar a los que iban a misa, el carnicero León. Bueno, Fouché tenía técnicas... Fouché era un monstruo. Estos los comuneros, que digo, son los masones castizos nuestros... la verdad es que miré que hicieron tontadas. Bueno, ya se ha confirmado la presentación por parte de la VT de esa querella contra Carmena, los titiriteros y también la concejala. Ha sido esta mañana y como se ha presentado esta querella, bueno, pues se reclama por parte de la VT que sean, en calidad de investigados, se tome declaración a todas estas personas, a Carmena incluida y a Celia Mayer también, por supuesto. Es que menos. Es que vamos a ver, aquí hay un precedente al que os referíais antes, que es el hecho de que Carmena no destituyera a Zapata cuando trascendió los comentarios que había hecho sobre el Holocausto y sobre las víctimas del terrorismo. Que es muy importante distinguir que así como Irene Villa pues demostró grandeza personal, y por otro lado también síndrome de Estocolmo brutal. Ojo, cuidado, también un mecanismo de autodefensa también. Para no demostrar su vulnerabilidad. Que eso es el síndrome de Estocolmo. Yo por lo que vamos a ver, Sí. Vamos a ver, por lo que yo conozco, ha dado un paso más porque es que ahí, en todo caso, está claro que el agravio a Irene Villa es un agravio a todas las víctimas del terrorismo. Evidente. Y por lo tanto algo de lo que la sociedad en su conjunto tiene que protegerse. Entonces, si Carmena considera que una persona que hace esos comentarios puede formar parte de su equipo de gobierno, lo normal es que las expresiones artísticas de ese ayuntamiento vayan por el camino, sean del tenor de lo que se ha visto en el barrio de Tetuán. Por lo tanto, aquí hay una cuestión política que depurar, que es la responsabilidad del equipo municipal. También, son dos cosas. Son dos planos, Pedro. Yo estoy tan de acuerdo con Luis. Te quieres fijarte solo en el plano la VT ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia. Bien, pero si yo, vamos a ver, creo primero que los 2 titiriteros van a ser puestos en libertad pronto. Segundo, que van a ser juzgados y que veremos a ver si ellos ya están construyendo y explicando que en realidad la escena en la que aparecía la pancarta, pues era, cuando aparecía la pancarta generaba una especie de reacción adversa, que ellos no querían hacerla. Bueno, eso, bien, lo dirimirán los tribunales y veremos a ver, y si se les condena, pues tendrán las penas correspondientes,
que me parece que es entre 1,5 y 2 años de cárcel, y si se les absuelve, pues habrá que considerar que el tipo penal no se ha producido. Pero eso es algo que tiene que dirimir la justicia, y de momento no se puede pedir más contundencia. De momento están en prisión preventiva. Yo digo que tiene más trascendencia, tiene más envergadura, tiene más consecuencias para el conjunto de los madrileños y como referencia, porque es el primer ayuntamiento de España, lo que ocurra en el plano político en la corporación municipal. No te das cuenta, Pedro. Y repito cuál es mi opinión. Primero, la alcaldesa tiene que pedir ella personalmente perdón a los madrileños y a los padres afectados. Segundo, debe destituir a la responsable política de ese desmán. Y si no sucede, creo que el Partido Popular, Esperanza Aguirre y Carmona tienen que ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura. ¿No te das cuenta de que tú estás estableciendo una responsabilidad política aislándola, aunque tú quieras que no, de lo que es la responsabilidad penal? Tal y como ellos te lo plantearán y tal y como está planteado, como quieren plantear el debate, habrá responsabilidad política si se deriva alguna responsabilidad penal. Sí, señor, porque ellos están argumentando que eso es libertad de expresión y que por lo tanto no se ha vulnerado, como en el caso que tú has citado de Irene Viño de los tweets. Pero déjame que te lo razone. La cuestión fundamental es esa, Pedro. Es decir, si no se ha cometido ningún delito porque eso lo ampara la libertad de expresión, ¿por qué hay que depurar ninguna responsabilidad política? Entonces, o fijas muy bien la posición de que eso no es libertad de expresión y que de la transgresión de la ley, con independencia de que se deriva la responsabilidad política, o si no, no se entiende una cosa sin otra. Absolutamente se entiende una cosa sin otra, porque lo que tú dices sería perfecto si el hecho se hubiera perpetrado como consecuencia de una iniciativa privada, pero para que algo subvencionado con dinero público sea punible, sea repudiable, genere una responsabilidad política, no tiene por qué ser un delito. Pero vamos a ver, ¿en base a qué depuras la responsabilidad política? ¿Qué estás depurando? Hombre, ¿Qué comportamiento pernicioso es el que se merece la responsabilidad? Explícamelo, porque según tu discurso no lo entiendo. ¿Qué han hecho mal? Vamos a ver, es que hay una categoría moral. Pero dime qué han hecho mal. Hombre, representar la violación de una monja, el asesinato de una embarazada, el ahorcamiento de un juez, ¿Es libertad de expresión? No es libertad de expresión. No te veo muy convencido. Vamos a ver. Eso no es libertad de expresión. Vamos a ver. Cuidado con la ironía. Estoy tratando de llevarlo a su propia contradicción. Vamos a ver. Sí. Yo creo que existen distintos cánones para la libertad de expresión y, de hecho, el único que está siendo vulnerado es el de el enaltecimiento del terrorismo. Si no hubiera habido la pancarta de ETA, la representación hubiera sido igualmente repudiable, igualmente execrable, pero ni los titiriteros estarían en la... Si solamente hubieran representado el ahorcamiento y la violación de una monja. Yo creo, por otro lado, que Ismael Moreno, por lo que les ha mandado a la trena, es por lo del ahorcamiento del juez. Hombre, dice, violar monjas y apuñalar embarazadas tampoco está Pero mal. Vamos a ver, el tipo penal porque hay un tipo... es en el de enaltecimiento del terrorismo. Hay otro que es la vulneración del ejercicio de las libertades cívicas, entre los cuales está llevar a los niños al parque. ¿Me queréis explicar en base a qué, Carmena? Te estoy dando la razón, Luis, que te estoy dando. Que hay otro tipo que sin necesidad de la alcaeta también los hubiera llevado a la trena. Yo creo que también aunque dice no estuvieran en prisión. Tú lo que me estás tratando de convencer, Pedro, es que hay que depurar responsabilidades políticas por el mal gusto. No, por la agresión a la sensibilidad de los menores, que significa... es decir, por mal gusto. No, yo digo, hombre, no es un tema de mal gusto, es un tema de presentar en horario infantil contenidos que nunca deberían emitirse en horario infantil si estuviéramos hablando de las televisiones. Es decir, eso es administrativo, lo que quiero decir, es penal. Mira, lo que quiero decir, Luis, es que si no hubiera mediado la pancarta de ETA y este espectáculo se representara en un centro privado, previo pago de entrada, al que quisiera
ir el que quisiera ir, no habría nada que objetar. Entonces, hombre, que no había que objetar. Esa es la diferencia. Perdona. O sea que no puede haber escenas de violencia en una representación teatral. No ante niños, no. Bueno, por eso te estoy diciendo. Pero es que hablamos de eso. Bueno, pues vamos a ver. Pues entonces ahí es donde está la responsabilidad política. Vamos a dejarlo ahí. En la programación de esa obra en un ciclo infantil, y eso genera una responsabilidad política, aunque los titiriteros no estuvieran en la cárcel. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay una noticia estupenda en OK Inda, que es buenísima. O sea, Rus convoca... Eso sí que es un golpe bajo, Pedro. ¿Cómo no quería OK Inda. OK Inda, y noticia estupenda. Es una muy, muy divertida, es de Alfonso Rus. Entonces, Alfonso Rus. El que cuenta los billetes. 2 millones de pesos. Es como hubo presidente, o sea, igual. Bueno, resulta que Alfonso Rus convoca un concurso para poner decenas de miles de bombillas en los ayuntamientos de Valencia. Esto del LED es como lo del euro. Ha dado lugar a tal... Pero la trama púnica es una de las fuentes de corrupción. Los contratos para ahorrar en el alumbrado municipal era lo que servía para que todos se forraran. Pues lo que cuenta Oinda es que compró a 150 euros la unidad decenas de miles de bombillas, naturalmente LED, porque si no, ni es bombilla ni es nada, que cuestan 75. Y las empresas que las ofrecían a 75, que es su valor de mercado, fueron brutalmente apartadas del concurso. Como han gastado 30 millones de euros en bombillas, que es que se dice pronto, el saqueo pues sería un mínimo de 10 millones de euros, solo en los concursos de las bombillas. Claro, es que la foto que está hoy en el gran artículo de Luis Herrero, en que aparece Mariano triunfant, es Lorat Penat, o sea, pues que es Lorat y Penat, allí en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, que tal y como se está produciendo, hay que decir ya Bulgaria con V, porque es difícil, mayor colección de vulgaridades y zafiedades que las tenemos en Valencia, es que está Camps a un lado y Ana Mato al otro. Y todo el friso rusiano de Rossini, de Stefano Rossini, está... Claro, desde 2008, robad lo que queráis, que os protege Papi. Papi es, naturalmente, Mariano. Y eso es así, y ha sido así. Y esto es la parte cochambrosa y grotesca. Y es que hay que inventar otro concepto, que es el gánster barraqueta. O sea, no el búnker, como decían los catalanistas por fastidiar a María Consuelo Reina. El gánster barraqueta, que es esa mezcla de voracidad y zafiedad. Oye, yo no es por enmendar el argumentario de la tertulia que habéis establecido entre los dos en unas jotas de piquedillo un tanto absurdas, pero no vamos a dedicarle ni siquiera un minuto. Ese es un golpe bajo, lo reconozco. No, pues sí, yo estoy acostumbrado a tus golpes bajos. No le vamos a dedicar un minuto. Llevo una coquilla que me protege. Hoy empieza una nueva semana de negociaciones y hay dos periódicos que desde puntos de vista complementarios están diciendo, uno, que hay una fuerte presión en torno a Mariano Rajoy, en torno al Partido Popular, para que se abstengan si hay un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, y otro que te dice que... ¿Por qué no los citas? Bueno, pues el mundo en su gran... Hay que citar, si citamos a OK Inda y dices que fastidio a Pedro J, pues... Más a la ABC... Que quede muy claro que yo defiendo el pluralismo y que cuantos más medios de comunicación tengan la oportunidad de presentar sus ideas y su manera de hacer periodismo, y Inda será siempre un querido amigo y un profesional estupendo. Pero estamos hablando del pacto. Bien, y 3/4 de lo mismo me pasa con El Mundo. Ayer el director del Mundo, David Jiménez, hizo unas declaraciones a EFE y El Español las recogió. Lo que no es aceptable es que quienes tienen el control de los medios de comunicación más importantes de España, es decir, desde el punto de vista de su difusión, que son las televisiones, introduzcan un sistema de bolas negras por el que algunas personas no tenemos la menor posibilidad. ¿Y por qué me miras a mí? No, es que yo estoy... hombre, no. Es que él actúa antes que tú. Yo estoy en el bombo tú ibas a Mame Mendizábal y este no podía ir a ningún sitio. Es más, yo no he ido nunca
a ninguna Pero televisión, estábamos hablando ni del con pacto. Aznar Yo no sé ni por con qué el hemos llegado PSOE. aquí. Yo pretendía que habláramos de por lo tus otro. ironías Pasa por en relación provocar. por mí, que florezcan 100.000 flores. o sea, Eso dijo Mao antes de degollarlas a todas. no es mi Yo propósito. establecía la portada del Mundo con la información de ABC diciendo que en el Partido Popular se están resistiendo a esas presiones. El Mundo denuncia las presiones o informa de las presiones y el ABC, dando por hecho que existen, te dice que como María Goretti, Mariano Rajoy se está resistiendo a la tentación. No, pues yo he citado por eso lo que podríamos llamar el sexo verbal, ¿no? O sea, que es un concepto distinto. No quiero molestar a Sostres, que por otra parte no se molesta nunca, pero la entrevista en la que el entrevistado era Sostres por su majestad, por lo majestático de Mariano, que lo sabe todo, acaba diciendo, sabe tantas cosas sabe Sostres que debería contárselas al juez. Tantas cosas sabe que debería contárselas al juez. Pero esa historia de que Mariano, manejo magistral de los tiempos, decía el Nini Quevedo, Mariano sabe tantas cosas. Mariano lo que no sabe es cómo evitar, mejor dicho, Mariano no sabe cómo ser presidente a costa de su partido. Y el problema de hoy es, ¿a qué se resiste Mariano? A irse, porque hay gente del PP que empieza a ver que puede haber un gobierno de PSOE Ciudadanos y que el PP se va al guano del INEM, me gustaría o sea, conocer vuestra al paro, opinión. todos como Valencia. Me gustaría saber si vuestra opinión, porque es lunes, vamos a producir, se van a poner, como tú contabas esta mañana, los papeles de Luena encima de la mesa, etcétera. Y yo lo que quiero saber es si vamos a progresar en esa vía o no, desde vuestro punto de vista, durante los próximos días. Sí. Yo también. Y a mí me parece que este es lo mejor que le puede suceder a la sociedad española en estos momentos. Yo creo que Sánchez está sorprendiendo por la firmeza con la que le ha plantado cara al ultimátum de Iglesias y, claro, está encontrando la complicidad del personaje más razonable que hay en el escenario español, y creo que su presencia está teniendo un valor beneficioso para todos, que es Albert Rivera, y yo creo que el documento que presentó Ciudadanos es un documento lleno de ideas positivas y muy coordinable con el programa del PSOE. Si se ponen de acuerdo en un programa de gobierno, era un documento de negociación real. Eso. Es decir, que tú veías que Ciudadanos ya renunciaba a cosas aparatosas, pero por ejemplo, que facilitaban la negociación. Hablaba de acabar con la dualidad, pero no se aferraba al contrato único, iba a negociar. que yo lo defiendo, pero que es parte de la parte más polémica y más debatida de su programa económico. También las diputaciones. Bueno, pero luego pues pedía medidas de regeneración reales, como la desaparición del Senado, el tema del Poder Judicial. Lo del Poder Judicial y la ley electoral, que la son ley claves. electoral. Es decir, vamos a ver, yo casi te diría que si el PSOE accede a pactar un programa económico de centro, un programa económico entre el liberalismo y la socialdemocracia, a la que le vamos a encontrar peros, pero que va a ser viable. Y si el PSOE accede a cambiar la ley electoral, yo creo que hay un gobierno de centro-izquierda. Yo creo que va a tener muy difícil Mariano y va a tener decir muy que difícil Rajoy decir que no. Y si dice que no, va a ser castigado en las urnas todavía más duramente de lo que lo ha sido hasta ahora. Pero dejadme que os haga una pregunta, que es donde yo yo estoy de acuerdo con lo que decís en el plano teórico. Ahora, desde el punto de vista práctico, explicadme. Si el Partido Popular estuviera dispuesto a abstenerse porque considerara que ese es un programa que no puede obstruir, ¿por qué no trata de sumarse a la defensa de ese programa? Porque tiene que echar a Mariano. Es que, bueno, vamos a ver. Claro, es que, claro. Ya, bien, pero es que hemos visto el grado de sumisión. Vamos a ver, no sumarse. Es el reverendo Jones en Guyana. ¿Recordáis cuál fue la fórmula que el Español, también otros lo dijeron después, pero que el 21 de diciembre defendió el Español? Una gran coalición. PP, Ciudadanos, PSOE, con un presidente de consenso. Efectivamente, si el PP estuviera dispuesto a no obstaculizar, lo lógico es que planteara esa negociación
con Mariano Rajoy echándose a un lado. Y el bloque que entonces ya formarían, el tándem que entonces ya formarían PSOE y Ciudadanos, debería emprender esa negociación. Bueno, y con un elemento añadido que Dieter Brandau ha puesto en marcha y que tendría también toda la lógica. Si rompes con Ciudadanos, rompes de verdad. Y por supuesto los echas de esos ayuntamientos donde los has puesto. Es decir, es que si se llega a ese consenso... Dices con Podemos. Con Podemos, perdón. Es decir, Claro. si el PSOE rompe con Podemos, es el momento de poner a Ciudadanos o al PP o al PSOE en los ayuntamientos que ocupa Podemos y nunca, jamás debió ocupar. Porque era una estrategia equivocada que ahora ha rectificado Sánchez si todo va como parece. Cada vez hay menos gente que dice que efectivamente hay un pacto secreto, etcétera. Porque es que lo que se va viendo es que aquí secreto no hay nada. Cifuentes lo dijo. Cifuentes lo dijo, pero lo dijo de tal manera que o yo la conozco algo o no se lo cree ni Marisa. O sea, no lo sé. No, quiero decir que es que aquí secreto no hay nada. La gente está yendo de farol todos porque es que nadie tiene escaños y es que nadie puede tener nada secreto. Pero lo fundamental es que eso además... Hay que ir al desmontaje de Podemos, para lo cual lo primero que hay que desmontar es el duopolio de Soraya Sáenz de la Guillotina. ¿Y por dónde van los oyentes? Bueno, pues opinan sobre la gala de los Goya y se lleva críticas Pablo Iglesias por su indumentaria, pero también, atención, Pedro Sánchez. Ahora escucharemos por qué y opinan también sobre la polémica con los titiriteros. Sobre las reclamaciones que hacen, por ejemplo, con esa reducción del IVA. ¿No les parece justo? Y ellos nos dicen por qué. Tiene una desfachatez de pedir un IVA más bajo, que pague menos de IVA que yo pago de la energía que necesito, o de los impuestos del agua, o de la energía eléctrica que necesito para vivir en mi propia casa. ¿Qué es más importante? ¿Que ellos hagan cine? Sánchez, cuando fue a las galas de los Goya, quiso hacerle un guiño a Pablo Iglesias, yendo despechugado y sin corbata. Qué ridículo es ese hombre. Rajoy, Aznar, Zapatero, González, todos, prácticamente todos, son culpables de que salga Podemos. ¿Qué le pasa a la justicia? ¿Les tiene miedo ya de la coleta de toda la cuadrilla? Lo del guiñol, como en casos anteriores que ya nos tienen acostumbrados los jueces, quedará absolutamente en nada, por mucho que ahora ya se hayan puesto esta cosa espectacular de la prisión incondicional, porque estos jueces, ¿cómo se van a atrever a hacer nada en contra de los futuros dueños de España que vienen, que se avecinan gracias al PSOE? Bueno, así está la audiencia, Federico. No está nada contenta. Yo veo como que con el paso de los días avanza el desconcierto. Porque es que cada día hay más ingredientes sorprendentes y nuevos. Y luego porque realmente es que estamos viviendo una época nueva. Yo ayer me esmeré y me solté un rollo que ni más largo que los artículos de Pedro J. para explicar la transición. Explicando que la transición no se hace solo porque pactan los falangistas y los comunistas, sino porque se crean dos partidos en el centro, uno a la izquierda de AP y otro a la derecha del PC, que son UCD y el PSOE, que son dos inventos financiados, pagados, uno desde el franquismo y otro desde Alemania, desde Estados Unidos, etcétera, con dinero de la CIA, de la FLC, de los sindicatos alemanes, pero que tiene una cosa, que es que la gente quería eso, y triunfan porque la gente quería eso. Y Mariano va a cargarse, si al final la pinza maldita tiene éxito, se va a cargar precisamente ese modelo de la transición en que los partidos fuertes son los que están más en el centro. Mariano vuelve a la AP de Fernández de la Mora y quiere tener enfrente al Partido Comunista de los Pueblos de España de Ignacio Gallego, que era la escisión soviética de Santiago Carrillo. Y claro, eso lo que pasa trágico, es que la ciudadanía, el electorado, está en contra de eso. Siempre se está posicionando entre el centro y el centro izquierda. Es decir, si la izquierda es 10 y la derecha es 1, el electorado español está entre el 6, el 6,5 insistentemente. Por eso el acuerdo entre Suárez y Felipe pues tenía el respaldo mayoritario de la gente. Fue una especie de reedición del Pacto del Pardo que dio pie al turnismo por el que la izquierda accedió, la izquierda que se hizo socialdemócrata, que había abandonado el marxismo, que dijo sí a la OTAN con todas las trampas de Felipe y lo que pasó después en términos morales, que ya no es cuestión de repetirlo ahora, y justo en ese momento pues empezó a echarse de menos el otro componente, el partido
de centro derecha cuando colapsó UCD. Hoy, justo este año, se van a cumplir 30 años del fracaso de la operación reformista. Luego lo intentó el CDS, que terminó en el Congreso de Torremolinos y en el pleno del caso Juan Guerra del año 90, cuando Alejandro Rebollo, que era su portavoz, apoyó al PSOE con la metáfora del perchero. Luego todos hemos vivido con ansiedad y con el deseo de que hubiera llegado a buen puerto la historia de UPyD. Bueno, pues al cabo de prácticamente 40 años, por fin tenemos un partido de centro, nada menos que con 40 escaños en el Congreso de los Diputados. O sea, cuando se ve con esta... Y encima catalán. Cuando se ve con esta... Bueno, como era la Operación Roca, sí. Lo que también venía era un... O sea, aquí lo doblemente atractivo del caso es que Albert Rivera es un político catalán que se llama Albert, no Alberto, nadie le llama Alberto, ni él necesita travestirse en Miguel Miquel, sí, como tuvo que hacer Roca por su posición nacionalista. Albert es Albert. Y porque lo que hacía Enric Sopena en los Albert es Albert en Algeciras y en Lugo. Es Albert Rivera, un catalán español, con 40 escaños. Es que es el milagro de la primavera, aunque haya sucedido en diciembre. Lo que le falta al milagro es Nouguelan Soler. Nouguelan Soler, sí. Porque le volví a ver, aparte de otra pajarita del maqueo, está fatal, bueno, pero Nouguelan Soler sobre todo, porque sea para el gobierno, sea para un buen pelo es importante, es sí, un buen pelo es importante, nos da otra imagen, está claro. El Nouguela y si no las ampollas, que sí, yo es lo o que Nouguela creo y que sería. ampollas, las dos cosas. Eso se lava con el champú de cebolla, que no huele a cebolla, que huele a heno, y luego se aplica las ampollas en esos puntos delicados, en las entradas, normalmente para los hombres. Esa es la clave. Un par de veces a la semana, perfecto. Y ya está. Bueno, y para las víctimas sanitarias de las autonomías, que una autonomía no te operan de lo que te duele en otra, estas cosas, pues Aegon. Pues que tomen nota porque además el teléfono es gratuito, 900-177-177, y van a disponer de más de 30.000 profesionales repartidos por todo el país y nos cubren 30 especialidades diferentes. No tenemos copagos, 39,95 al mes, pero nos incluye todas las pruebas, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas. También podemos tener una habitación solamente para nosotros, eso teléfono es muy bueno. 900-177-177. Y en el Corte Inglés, En el Corte Inglés para las víctimas del amor San Valentín, ya sé, hombre, a los que hirió las el amor. afortunadas víctimas. Sí, claro, bueno, pero también... Pedro Ruiblas, el que sustituyó a Teddy Bautista haciendo de Judas. Pero ¿cómo no iba a acabar el de las GAE si empezó de Judas Iscariote en Jesucristo Superstar? Claro, si es que, en fin, bueno, ya se vislumbraba. En el supermercado del Corte Inglés yo puedo dar una opción, porque puedes comprar una tarta en forma de corazón, o combinas un cava con unos bombones, o una ginebra Tanqueray con un chocolate negro de Lindt. En fin, son maneras para decir te quiero, y en el supermercado del Corte Inglés, oye, pues lo endulzamos y lo ponemos muy bonito. Cae en domingo, no hay excusas, ¿eh? A ver, Noelia Bautista, ¿hay alguna noticia así de última hora que nos llame la atención en este devenir político tan complicado? Pues sobre la polémica de los titiriteros, por ejemplo, acabamos de conocer que han presentado un recurso contra el auto del juez que les ha enviado a prisión, y tenemos dos reacciones. Por un lado, de Pablo Iglesias, que ha dicho en la SER que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado de manera impecable y que en un país democrático alguien pueda estar en la cárcel por una obra de teatro. Dice que le parece un despropósito muy grave, incluso ha dicho es una barbaridad. Reacción también de Pedro Sánchez, que ha dicho que tiene aprecio a Carmena, pero que cree que la concejal de Cultura, Celia Mayer, tiene que asumir algún tipo de responsabilidad política en primera persona. Esto lo ha dicho el mismo día que van a presentar ese documento con el que van a negociar. Está previsto que se presente ahora a las 10 de la mañana, y ha dado algún detalle. No ha querido decir mucho sobre lo que contempla este documento, pero sí van a pedir renegociar el déficit, porque ha dicho que no podemos pagar un recorte más de 9.000 millones de euros. Y ha dado un dato más. Dice que le ha propuesto a Rajoy reunirse con él el próximo miércoles, pero no en la Moncloa, sino en el Congreso, como el resto de personas con las que están negociando. Bueno, pues bien, es algo. El titiritero Pavel, pues ahí está muy bien, es muy lógico y natural, defendiendo a su casta. Bien, y en la crónica, Rosa Berlaura Herrero, ¿qué vamos a tener después de este fin de semana así como caótico y goyesco? Pues vamos a hablar también de los Goya, porque estaban Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. La reina indiscutible fue Isabel Preisler, menos mal hizo muy bien Leticia en no ir.
La verdad que deslumbró Isabel. De hecho, bueno, a Mario porque estaban todo el tiempo dados de la mano, pero yo ni le vi. Ella estaba impresionante, le robó el protagonismo a todos los que estaban por allí. También los políticos, al final, robaron el protagonismo a los actores. Y bueno, hablamos de Penélope Cruz y Javier Bardem, que por fin han posado juntos aquí en España. ¡Válgame Dios! Fíjate. O sea, 2 niños y ya posan juntos. Sí, en Estados Unidos sí que han posado varias veces. Bueno, aquí, allí ¿no? se pasan la vida posando, claro. Uy, qué gesto. Tremendo, Arconada estará deshecho.